Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos una vez más a este canal de fotografía. En este vídeo vamos a hablar de cacharrería, vamos a hablar de un objetivo nuevo, recientemente aparecido en el mercado, como es el Viltrox 13mm 1.4, un objetivo gran angular con gran luminosidad que he estado probando. Os voy a mostrar fotos a lo largo de este vídeo hablando sobre mi experiencia con él y os voy a hablar sobre todo pues cómo lo veo yo en función sobre todo de haber probado en su momento el 16mm 1.4 de Fuji, con el que estuve trabajando bastante tiempo, y el 16-2.8, que es un gran angular, aunque no tan angular como es este, y también mi recuerdo del 12mm f2 de Samyang. Es lo que yo tengo para comparar con este objetivo, que como os voy a contar, pues la verdad es que da muy buenas sensaciones nada más sacarlo de la caja. Lo primero que os tengo que contar, pues hombre, la verdad es que la construcción, nada más sacarla, es bastante buena. Yo había probado el 2314 de Viltrox, en este caso, por comparar un poquito, pero ya sabéis que Viltrox ahora tiene no solo este gran angular de 13mm, nos vamos a fijar en el 13, en el 23, en el 33 y en el 56, que además son objetivos que, aunque son de una tercera marca, que son marca Viltrox, que es china, tiene autoenfoque. Vamos a ver que la construcción es bastante buena, y con respecto al 23-1.4, por ejemplo, o el 33-1.4, hay una gran diferencia, y es que el anillo de diafragmas sí que tiene clics, entonces para vídeo no es tan interesante, por ejemplo, pero sí lo es para fotografía. Tengo que decir que con respecto a objetivos Fujinon es bastante tosco, no es tan agradable al tacto, y muchas veces, en mi caso, que lo que yo suelo fotografiar, cuando suelo fotografiar, lo que hago es con este dedo empujo lo que es el anillo de diafragmas desde abajo, me cuesta bastante moverlo. Esto no me ocurre con el enfoque manual, que como veis tiene un gran anillo y la verdad es que es bastante más llevadero. Es un poquito duro, no es tan suave como los Fujinon, por ejemplo, pero bueno, no me quejo. Lo que sí que es verdad es que para mover el anillo de diafragmas necesitas los dos dedos, no te sirve solamente como yo estoy acostumbrado, así que bueno, es un detalle personal. Y es un conjunto que para las XT, por ejemplo, la XT2 o la XT3, 4, la verdad es que es muy interesante porque, bueno, el tamaño es grande, como veis. Si lo comparamos con el f2.8, por supuesto, no tiene comparación. Si lo comparamos con el 1.4, aunque no lo tengo aquí, del 16mm de Fuji, pues el Fujinon es más gordote, pero no es tan grande, o sea, no es tan largo, aunque pocos se llevan, y la verdad es que se nota bastante cuando lo comparas con el pequeñito, ¿no? La verdad es que es bastante menos manejable, pero también es verdad que es un 2.8 con respecto a un 1.4. Entonces vamos a empezar. ¿Para qué es adecuado este Viltrox 13mm? Para paisajistas, para el que os guste el paisaje, porque además os va a dar una sensación, la verdad es que muy incluso de panorámica. Tienes una amplitud tan grande en cuestión de campo de visión que cuando te echas la cámara al ojo y empiezas a componer, cabe todo. O sea, tienes un campo de visión gigantesco. Ya digo, aquí vale unos 19,5-20 milímetros. Vamos a pensar en un 20 milímetros en formato completo. Y la verdad es que te da una sensación espectacular en cuanto a amplitud. También para el fotógrafo de arquitectura le puede venir muy bien, aunque yo personalmente, cuando me toca hacer trabajos de arquitectura, tengo que decir que más allá del 24 milímetros no me gusta mucho utilizar. No he tenido oportunidad, porque no he tenido en estos días ningún encargo para hacer fotografía de interior con este y usar este objetivo Viltrox, pero a mí personalmente, cuando he fotografiado con el Samyang 12mm f2, que es aproximadamente un equivalente a un 18mm, es decir, que es más angular todavía que este, me ha costado un poquito resolver las líneas, no me ha gustado mucho. Las fotos que os voy a poner son fotos que no están corregidas, o sea, que tal cual han salido del revelado, pues ahí están, no he corregido líneas, para que veáis un poquito el efecto que os hablo. Pero no he tenido la oportunidad de fotografiar interiores tal cual, con lo cual sí que me guío por la experiencia del Samyang. A mí me gusta el 24 milímetros, ahí me quedo.
con lo cual el 16-1.4 o el 16-2.8 de Fuji ya te vienen bien, pero lo bueno que tiene este Viltrox es que tiene esa luminosidad extra del 1.4, que por ejemplo si lo comparamos con el Samyang F2, pues es un pasito más de luz que te viene muy bien. Realmente en estas focales el enfoque automático, aunque este es bastante rápido y me ha sorprendido, es bastante rápido, funciona muy bien, pero no es algo crucial, porque cuando estamos hablando de grandes angulares hablamos de profundidades de campo bastante grandes. Además, estos, aunque tienes un 1.4, son objetivos que generalmente vas a utilizar en situaciones muy controladas, o sea, no vas a tener mucho problema a la hora de enfocar, así que no lo veo tan crucial. De hecho, con los Samyang F2 pues ya te funcionaba la cosa bastante bien sin tener enfoque automático. Yo lo he utilizado un poquito para todo, porque a mí, por ejemplo, llevo un tiempecito fotografiando en la calle, fotografiando con el 24 milímetros, que en mi caso, por tener la montura del SDX de Fuji, utilizo este 16 milímetros 2.8, que como digo, me da ese punto de vista de un 24 milímetros en formato completo. Claro, obviamente, si comparamos estos tamaños en cuestión de ligereza, de ergonomía, de tener la posibilidad de caminar cómodo o simplemente meterte en las escenas de una manera más ligero, pues no tiene rival, es muchísimo mejor este. Con este te sientes torpón, te sientes un poquito fuera de lugar, pero bueno, son sensaciones. A mí yo, por ejemplo, creo que no sería un objetivo que utilizaría para caminar, para viajes, sino para cosas muy concretas, para situaciones en las que yo supiera que necesitaba este objetivo y lo llevaría en la mochila sin ningún problema, pero para esas situaciones. No sería como, por ejemplo, este otro, que obviamente pues me lo puedo llevar a cualquier lado porque ni me pesa, ni me molesta, ni me incomoda, ni nada más. En el momento en el que tú quieres fotografiar algo concreto, que sabes que necesitas ese gran angular con ese extra de luminosidad, desde luego este objetivo pues es muy interesante, porque por ejemplo comparándolo con el Samyang puedo hacer análisis clínicos, porque no es mi función, yo soy fotógrafo profesional, no soy reviewer ni hago este tipo de cosas, doy mi opinión y muestro mis fotografías, nada más. Pero sí que me da la impresión de que tiene mayor calidad de imagen y tiene una terminación de archivo bastante mejor en cuanto a calidad óptica que el Samyang F2, por ejemplo, ¿no? En algunos lugares será el Rokinon F2. Y con respecto al Fujinon 16-1.4, creo que no llega a esa calidad óptica y ese tratamiento de las líneas y de las aberraciones que tiene el 16-1.4, que simplemente es uno de los mejores objetivos de la línea de focales fijas de Fuji, que ya de por sí es bastante buena. Entonces, bueno, yo creo que para los paisajistas y para los de la arquitectura, la verdad es que es un objetivo que por 400 euros es muy, muy, muy interesante, ya que prácticamente es la mitad que su equivalente de Fuji y, como digo, muy agradable, muy bien construido. Tiene una pequeña, si no recuerdo mal, una pequeña protección contra las inclemencias del tiempo, pero yo no lo compararía con los Fujinon para nada, con lo cual eso también lo tienes que tener en cuenta. Y la verdad es que es muy interesante, me ha gustado bastante. Como digo, no es lo que yo estoy acostumbrado ni por focal ni por tamaño y peso, pero la verdad es que me parece muy interesante. Así que bueno, espero que os haya interesado mi opinión y la toméis en cuenta si estáis valorando comprarlo. Así que nada más, os dejo algunos enlaces por aquí debajo para que podáis comprarlo al mejor precio, por supuesto, y a mí me encontraréis en robertomasfoto.com con mis talleres fotográficos, que ya tenemos un calendario muy completo para las próximas semanas y meses, que incluye incluso viajes fotográficos muy chulos fuera de España, y en mi perfil de Instagram, en @robertomasf, con muchas más fotos personales en este caso, más de foto de calle. Un saludo, nos vemos, chao.